Un cordial saludo, profesor Jorge Blanco. Ciudadanía y clase social. Curso, procesos sociales y políticos. Integrantes: Cristian Iván Pajuelo Arellano, Michelle Violeta Laura Vergara, Axel Samir Villanueva de la Cruz, Débora Adriana Sotomayora y la que les habla, Alesia Valeria Casas Lizarzaburu. En el presente trabajo hablaremos acerca de la lectura 9, cuyo autor fue Thomas Humphrey Marshall, un sociólogo británico que fue conocido por sus ensayos sobre la concepción de ciudadanía. Para poder comprender mejor el tema, veremos: ¿qué es la ciudadanía? Para Marshall, la ciudadanía moderna es un estatus que atribuye derechos y deberes a los nuevos grupos sociales, que emergen con el desarrollo de una nueva sociedad industrial. Es decir, que todos los miembros de la comunidad tienen los mismos derechos y obligaciones, lo cual nos da un sentido de igualdad. Por otro lado, tenemos a la clase social. Pero, ¿qué es la clase social? Es un sistema de desigualdad que puede basarse en un conjunto de ideales, creencias y valores. Por ejemplo, el capitalismo genera desigualdad, es decir, clases sociales. Entonces, para entender mejor esto, la ciudadanía se desarrolla a la par que el capitalismo. Pero entonces, ¿cómo la ciudadanía y las clases sociales del capitalismo se pudieron desarrollar al mismo tiempo si son totalmente lo contrario entre ellas? El desarrollo de la ciudadanía hasta finales del siglo XIX. Surgieron los derechos civiles, luego los políticos. Los derechistas sociales casi desaparecen en el siglo XIX, pero con el desarrollo de la educación elemental pública comenzó su resurgimiento. Los derechos sociales en el siglo XX. Los derechos sociales, en su forma moderna, suponen una invasión del contrato del estatus. El periodo se caracterizó por el crecimiento de la ciudadanía. Tuvo escasos efectos directos en la desigualdad social. División de la ciudadanía. Inciso 3. Son civil, político y social. El derecho civil. El derecho civil es un derecho privado, ya que protege, ampara y regula los intereses privados, particulares y personales del ser humano o de la persona desde su nacimiento hasta su muerte, bajo los principios de la igualdad ante la ley. Al igual que el derecho mercantil, este es una rama del derecho privado. Se contrapone al derecho público, que regula las relaciones de las personas con los entes públicos. También se diferencia del derecho militar, que organiza las Fuerzas Armadas, y del derecho político, que se ocupa de la teoría del Estado. También se le considera un derecho común, porque se estudia y regula las instituciones jurídicas, comunes y generales, que no tiene un tratamiento especial y que generalmente se encuentran ubicadas en el Código Civil. El derecho civil tiene una importancia fundamental en la construcción del orden y la paz social. Esto se debe a que sus principios regulan, ordenan y facilitan las relaciones sociales. Asimismo, otorgan un marco de referencia para resolver los conflictos entre los derechos y obligaciones de cada persona natural o jurídica. Los derechos políticos. Lo primero que nos debemos preguntar es qué son y qué distingue a los derechos políticos a los otros derechos. En mi opinión, los derechos tienen un origen, un destino, una protección y posteriormente un titular. En el origen de todo derecho se encuentra un conflicto. No hace sentido tener derechos si no resuelve un conflicto de manera pacífica e institucional que establecen las leyes. Cualquier otro trabajo legislativo corre el riesgo de pecar de socio, porque el derecho está llamado a ser solución y no un problema. El origen de los derechos políticos es el conflicto políticos y es en el tránsito de súbditos a ciudadanos, en el que se expresan los derechos más elementales de la ciudadanía. Los derechos políticos ofrecen la solución a problemas que hoy podríamos ver como asuntos del pasado.
pero que han estado presentes en el camino y se vislumbra en un futuro de todas las naciones. Hay un llamado a no dar por hecho aquellas cosas que parecen mera rutina. Así, no podemos dar como ciertas afirmaciones como que el padrón electoral es por sí mismo confiable, pues requiere de la participación de la ciudadanía. No podemos creer que hay un estándar que se alcanza y se mantiene estable, como si fuera un cimiento estático de las sociedades. El derecho social. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derecho social? El derecho social es el conjunto de leyes, disposiciones y normas que se establecen y diferencian los principios y las medidas de protección de las personas, grupos y sectores de la sociedad. Cuando hablamos de derechos sociales, hablamos de que una persona tiene derecho, por ejemplo, a un empleo y a un salario. Tienen derecho a una protección social en casos de necesidad, como son el caso de jubilación, seguridad social, desempleo, bajas laborales por causa de salud, maternidad o paternidad, accidentes laborales, etcétera, etcétera. El derecho también a la vivienda, que es decir, que tienen que tener un hogar seguro. Podemos decir que se trata de un marco jurídico que se ocupa de los eventuales conflictos que se producen dentro de la sociedad y entre las clases sociales que la componen. Estas permanecen inspiradas en la justicia y son como una especie de delegados a regular la conducta de los individuos en la sociedad, permitiendo tal cual solucionar los conflictos sociales que logren manifestarse en cierto espacio definido. Los derechos sociales buscan la forma de mantener el control y entablar igualdad entre las personas de un país para así resguardar la estabilidad social. El derecho social es de importancia crucial para garantizar un cambio social, es decir, una paulatina construcción de una sociedad más justa, libre de fenómenos que empobrecen la vida social de los individuos como la discriminación, el racismo, el trabajo abusivo, la falta de acceso a la educación, etc. En resumen, podemos decir que los derechos sociales se encargan de garantizar una vida digna a cada ciudadano. Desde una reflexión grupal, consideramos que la idea de ciudadanía social se mantiene en la actualidad una perspectiva donde existe diferencias de clases sociales, aún a pesar de que la mayoría de personas trata de luchar por sus derechos sociales, donde no solo implica acabar o que disminuya la clase social más baja, sino que haya un cambio en general para que así exista una reflexión y conciencia para la gran parte de personas que no están informadas. Existen tres puntos importantes. En primer lugar, el elemento civil se compone de los derechos necesarios para la libertad individual, la libertad de persona, de expresión y derecho a la justicia. Se trata del derecho de defender y hacer valer el conjunto de los derechos de una persona en igualdad con los demás. En segundo lugar, el elemento político se entiende como el derecho a participar en el ejercicio de poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros. Finalmente, el elemento social abarca todo el espectro desde el derecho a la seguridad y un mínimo bienestar económico, al de compartir la herencia social y la de vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad. Gracias.